espectáculo que se llama Zambra, y que tiene un éxito tremendo. Muere el pintor José Gutiérrez Solana y pasean todo el... No sin antes haber participado o haber visitado a Neville en el rodaje de esta película. Sí. O sea, él ya muy malito, Solana visita, no sé si el plató, incluso algún exterior, saluda a las máscaras una a una. Lo cuenta muy bien este libro maravilloso de Santiago Aguilar, Edgar Neville, Tres sainetes criminales. Tiene un cuadro Solana, que creo que está ahora en el Banco de Santander, que yo no lo he visto solo por fotografías, que se llama El Lechuga, el torero, El Lechuga, que hay como un trazo azul de repente que es como de electricidad. Es un cuadro fantástico de Solana, maravilloso. Solana es extraordinario, pero vamos, que tuvo que ver con el rodaje de la película. Claro, es que hay un homenaje a Solana. Solana muere en su domicilio, que estaba, entonces se llamaba Avenida de Ramón y Cajal, es lo que ahora se llama Reina Cristina, al lado de los cuarteles. Él lo cuenta mucho en sus memorias. ¿Me permites otra tontería de Solana? Solana siempre no hablaba de yo. Yo pienso, él decía siempre uno. Entonces ya cuando estaba muy malito en el 45 llega al Gijón, le pregunta a alguien, bueno, ¿cómo está don José? Dice, uno se muere. Y salió y describe muy bien, Sánchez Camargo describe muy bien el entierro de Solana, porque estaba la verbena, ya era en verano, estaba la verbena, los tío vivos, el Huitoma, todo ese mundo que le había descrito también, la fritura de los churros, las copas, y fue pasando todo el cortejo para coger luego para irse para las ventas. Y es muy de Solana fue aquel entierro, ¿no? Muy solanesco. Muy solanesco, que es una palabra que estaba. También muere un gran poeta que os gusta mucho, a vosotros, a mí también, Paul Valéry, ese año. Y la aviación norteamericana arrasa Osaka, la segunda ciudad de Japón. Y bueno, hay un mano a mano en Barcelona que ríete de lo que es ahora lo de José Tomás, que fue entre Manolete y Arruza, que fue el Nova más en esa época. Se hizo una copla, tú te sonarás, desde que ha venido Arruza, Manolete está que bufa. Eso seguido, sí. Y Gandhi y Pandit Nehru piden la retirada de las tropas británicas de la India. El gobierno español anuncia que no va a ser obligatorio ya el saludo fascista a partir de este año. Lo que hacía, Qué casualidad, ¿verdad?, que cuando se acabe la guerra ya deje de ser obligatorio el saludo. Muere la Encarnación López, la argentina, la argentinita se la llamaba, ¿no? El premio Nobel, ¿sabes quién es? De literatura ese año. Tú que eres el que más sabes de esto, de... 45, no lo sé. Pues una poetisa chilena, Gabriela Mistral, recibe el premio Nobel de Literatura. El de Medicina lo obtiene Sir Alexander Fleming, descubridor de la penicilina. Pues fíjate, menudo año de Nobel, sobre todo por Fleming, ¿no? No es por hacer de menos a Gabriela Mistral, pero yo creo que Fleming es más importante todavía. Es que la penicilina además es cuando se había usado intensivamente, fue en la época del final de la guerra, claro. O sea, eso era... ¿Qué actores más buenos había ya siempre en España? Qué gran talento el de Berlanga, utilizarlos a todos ellos luego para sus grandes películas, ¿no? Porque eran buenos, ¿eh? Que bien están aquí. Por ejemplo, las chicas, la que es prodigiosa es Julia Lajos, me parece verdaderamente extraordinaria. La rubia que luego se achispa en el baile de máscara, es genial, ¿eh? La vendedora de trajes. Esa es genial, la vendedora de trajes, sí. Julia Lajos era el traje de guindilla. Sí, es guindilla. ¿Y cómo hace de Watson Requena? Eso es impresionante, porque en el fondo es Sherlock Holmes Watson, ¿no? Y antes yo creo que son Don Quijote y Sancho, ¿eh? Sí. Bueno, es decir, que en el fondo todas las parejas derivan de Don Quijote y Sancho. En el fondo Holmes y Watson se deriva, sí, claro. Tienes razón. Pero me parece, lo de los actores es prodigioso, ¿eh? Porque parece que serenos de toda la vida, ¿eh? Que por cierto, hablan con acento gallego y lo primero que hice en el año 1960 cuando vine a Madrid es hablar con los serenos y todos eran asturianos. Todos eran de Luarca. Todos eran asturianos. Es verdad que este habla de que había un actor, Sandas Bolas, que siempre hacía de sereno gallego. Sí, es verdad, sí. Aunque Sandas Bolas era de origen maragato. Oye, pero ¿por qué es eso de que venían los serenos a Madrid? De Galicia venían. Sí, a finales del siglo pasado sí vinieron. Sobre todo Asturias, decían. Yo creo que venían a Galicia los mozos de cuerda. Hasta hace relativamente poco, en el diccionario de la Real Academia Española... Los mozos de cuerda eran para traslados y cosas de esas. Gallego, la última acepción era mozo de cuerda. Yo recuerdo cuando retiraron esa acepción
porque yo creo que porque ya no tenía ningún sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, venían 3 gallegos con la expedición de no sé qué, y eran 3 mozos de cuerda, qué curioso. Sí, sí. Muchos, digamos, segaban toda España ayudando a los mozos castellanos, eran el refuerzo de los mozos castellanos, ¿no? Rosalía de Castro, cuando dice castellanos de Castilla, tratad bien a los gallegos, se olvida de que van a reforzar a los castellanos, que son los primeros explotados. Los señores de la tierra, los primeros que explotaban eran a los que tenían más cerca. Es bonita la palabra mozo de cuerda. Sí, sí. Igual que literatura de cordel. Sí, sí. También es muy bonito, ¿verdad? Sí. Literatura de cordel. Cuerda o soguilla. Osoguilla. Pero lo que es curioso de esta película, cómo uno asume ese principio, digamos, del encuentro de estas dos personas, de los serenos, que van llamando a las puertas casi para despertar. Sí, a sereno una despertador. Que tenía una serie de misiones, tenía ¿verdad? una serie de misiones, o sea, La efectivamente. calle, el alumbrado, todo, Claro, todo. bueno, esa era- Hemos perdido esa mucho cosa. sin los serenos. Y prácticamente, o sea, coge la primicia del periódico, digamos, que está sí. recién No salido, no lo paga. se toma la primera copa, digamos, del La bar que aguardiente, acaba sí. de abrir, ahí llamando al cierre. Eso, que en el fondo este mundo debía resultar prácticamente extraterrestre en este momento, sin embargo lo asume uno simplemente porque está envuelto en esa magia que tiene toda la película desde el primer fotograma. Sí, Una magia Uno- que rezuma eternidad en cierto modo, o sea, es que nos sí, parece de eso siempre, está muy de bien. ahora y de Eso, mañana. Por eso, justamente. Es que yo Justamente. creo, José Antonio, que sabes, el problema es que está hecha como desde la infancia de Neville, desde los recuerdos de niño. Eso pasaba cuando te decía yo antes también lo de René Clair, cuando René Clair hace las películas, ese París que él recuerda, es cuando él se asomaba a su casa que estaba encima del Esal, el vientre de la ciudad que decía Balzac, y entonces eso es su L'Etoile de París, y entonces Sí, él sí, tiene todos esa cosa los dos sombreros de del paja. niño que recuerda, que además han cogido un final de siglo y un final de época, Sí, que sí, es más sí. que de siglo, y un cambio de costumbres, y entonces esas viejas cosas él las va recordando en sus películas, Lo que creo es lo que- hace en Mi calle, lo hace en muchas películas, Neville. Hay una nostalgia siempre en su Nostalgia. cine. Y en el fondo es tremendo. un niño grande siempre, es un puer eternus, que se dice en latín, un niño eterno en cierto Pero modo. aparte de eso, el poeta dice, la patria es la infancia. Y claro, cuando uno habla de su patria, aunque Unamuno Eso decía que lo dice que Rilke. estaba mal dicho, No sé habría quién dice que la decir- patria es la ¿Quién lo infancia, dice? pero Rilke. qué bien La dicho patria es la está. patria. Sí, Rilke, ¿no? Rilke. Y bueno, digamos, la patria, Unamuno decía que deberíamos decir la matria, que está muy bien dicho también, porque la patria es un contradios, la matria. Yo creo que él Pero eso recuerda... nos liaría más. ¿Tú sabes lo que decía Albert Camus de la patria? La patria es la selección de fútbol. Sí, Eso dice Albert Camus. Bueno. La selección, En España, desde luego, está clarísimo. no se ha puesto el año pasado cuando ha ganado España, por primera vez se ha inundado de banderas de la gente. Hombre, la gente tenía muchas ganas también. Y Albert Camus no es dudoso. Lo que pasa es que él jugó al fútbol de portero, era de los buenos era porteros, bueno. de los que se tiraban a los pies del delantero, Albert Camus, y dice textualmente, la patria es la selección de fútbol de un país. También dice otra cosa, todo lo que he aprendido en la vida sobre las personas lo he aprendido desde mi puesto de portero. He visto el comportamiento, el que es cobarde, el que es solidario, el que no ayuda. Eso lo he visto yo desde el fútbol, lo hizo Albert Camus. Te lo digo porque es curioso que no es lo que se pensaba en esa época de que el fútbol era una cosa para No. lo que nos gustaba. Hoy se dice que España sigue siendo España gracias a la selección de fútbol, Mientras tenga éxitos. al Rey y al Corte Inglés. Y es verdad. Es verdad. Es verdad. Que por esta época, poco después de la época de la película de Neville, sale el Corte Inglés. Los almacenes, el encanto en La Habana. Sale. Pero lo que tú decías es cierto, José Antonio, de la mirada. Yo creo que es una mirada que abarca todo. Sí. Y que ahora cuando puedes verlo, dices,
eso que llamamos la M30 era el arroyo de Abroñigal y se ve, Claro, hay planos en donde se ve todo eso. Claro. Y se ve desde los merenderos, se ve la bombilla y se ve todo aquello. Era un Madrid pequeño, la venta del chaleco, todo eso. Bueno, y la Ribera de Curtidores se ve perfectamente también, está muy parecida a como está ahora. Sí, eso quizá es de las cosas que más menos parecidas. cambio hay. Es mucho mejor el Pero- rastro de Madrid que el marché de pulgas de la... Sí, eso Es mejor que ninguno de los que hay. El rastro madrileño es de las cosas más bonitas que puede tener una ciudad de rastros. En Y todas hay un todavía, rastro. y todavía tiene fuerza el rastro. Quizás no tiene la fuerza que tenía en época de Ramón, pero la verdad es que yo soy también asiduo del rastro. Vosotros que y os lo gusta paso muy tanto bien. el mundo de las palabras, ¿de dónde viene el rastro? ¿De seguir el rastro o de rastrear unos precios? ¿De dónde vendrá el rastro? Lo supe y lo tengo olvidado, pero Fíjate que, por ejemplo, también en Ávila hay una Sí. plaza del rastro, plaza del rastro, en un sitio, el rastro chico, el rastro grande. Quiero decir, debe ser De venta algo ambulante. asociado a alguna parte de una ciudad. pero Lo de que- venta ambulante, de venta Pero, no pero no ambulante. creo que venga de rastro de huella, ¿eh? Tiene que venir de otra cosa. No, creo. no, eso viene de otro lado. Creo yo. Pero lo podemos mirar. Corominas. Sí, sí, no, pero es verdad, ¿no? Bueno, Es o que en muchos Google. sitios se llama rastro. El mercado está en todo el mundo, pero el rastro no es eso, ¿no? Y los vendedores son de verdad, muchos de los que salen. Portobelo en Londres es muy interesante también, ¿eh? Portobelo. Es algo muy mágico. Sí, Pero ya suena a boutique. Portobelo suena a boutique. Pero no lo es si luego lo... Pero vamos, esa es verdad esa que R suena arrastrada es definitiva. Sí, rastro. el rastro. Bueno, pero que los vendedores, estábamos diciendo, son auténticos. Hay dos que son auténticos, él Ella y él. Quizá, fíjate, Salvador Baez, me parece que se llama quizá esa es una de las pocas críticas, en mi opinión, que se le puede hacer a esta película, es que a veces hay una insistencia como en estas pequeñas escenas de vendedores, ocurre en la segunda parte y demás, que realmente no aportan nada a la película. Son folclore. Porque el ambiente ya está establecido desde el primer momento. Pero le dan una Y- cosa de cinema verité que a mí sí me divierte. Fíjate, yo lo veo positivo que meta al loco este de Salvador Baez, el charlatán, y a la señora que luego dice unas Las cosas cogí, divertidísimas, sí. ¿no? Dice el Pero- artículo que sirve para los picores y las erupciones. En un terreno que no tiene absolutamente nada que ver con este, yo me acuerdo cuando empezaron en la música de jazz, hubo unas discusiones entre los críticos musicales muy grandes sobre el piano de Art Tatum, porque decía que había como exposiciones fuera del tema, o sea, que eran como unas digresiones que no tenían nada que ver con el ritmo básico de lo que estaba. Y esto es un poco algo parecido, hay como una digresión, digamos, fuera de la historia, digamos, se sale de aquello, no aporta nada a la historia, el ambiente ya está establecido y sin embargo tienes tu razón de que en el fondo contribuye Sobre o todo es porque le casi una- fascinaba a Edgar. Yo creo que Eso te iba a Edgar, decir, es una esos deuda perso- personal. Una deuda personal que él paga a esos personajes que luego, precisamente en la Codorniz, los diseccionaba, porque él tenía una sección en la que hablaba de este señor, de la otra señora y de todos. Realmente él estaba escribiendo continuamente de los temas sobre los que luego actuaba cinematográficamente. Eso quizá, pero tienes razón, no es efectivamente parte del núcleo de la yo lo película, pero agradecí no mucho molesta. porque ya no hay charlatanes, ¿no? No. Niño atrás. Sí, sí. a Mira, mí no, me- déjame aquí. Alguno hay todavía por curtidores, yo que voy bastante al rastro. Y no lo voy a pero no vender ni son por 20, ni charlatanes, por 10, no son ni por charlatanes 5. de este estilo, de esta altura. Porque, claro, ahí Baez va. era un monstruo. Yo recuerdo de niño como tú, muy brillante. No lo voy a vender por 10, ni por 5, ni por nada, porque no lo voy a vender. Lo voy a regalar. Como lo están oyendo, lo voy a regalar. Solo con que compren ustedes, no sé qué otra cosa, yo les voy a dar esto. cartera. Bueno, Niño, que es venga, un que charlatán bárbaro también, pero dentro del argumento de la película es el padre de Conchita Montes. Claro. Claro, que es otro charlatán maravilloso. El señor Demecio. Que es que vende una cosa de un islandés muy raro, ¿no? Una especie de pócima universal, una panacea. Es fantástica. la Pero película. qué maravilla de ternura y al mismo tiempo qué sentido del humor, como es cuando Conchita Montes, que tiene un puesto de relojes, Le dice llama al al niño, chaval y dice, chico, vete a la pescadería y pregúntales qué hora es. Que te digan qué hora es. Eso es Eso es alucinante. Codorniz pura. Eso es alucinante. Perdón, de la verdad. verdad de relojes de cuya venta vive. Además eso. Claro, dice tú, pero, Cuyo funcionamiento pone muy La seriamente en escena que yo peligro. me refería antes de la comisaría, donde ellos se dan cuenta que se han enamorado, solo lo pueden hacer, además de dos
actores buenísimos, dos personas muy inteligentes, como eran Conchita Montes y Fernando Fernández, que luego años después yo les vi haciendo la correspondencia de un embustero, de George Bernard Shaw, las cartas de un embustero, que eran ellos dos leyendo cartas nada más, que era una cosa asombrosa. A Fernando y a ella, cada uno con sus voces tan especiales y su manera de hablar y de terminar las frases. Pero aquí cuando ellos se miran en ese momento y están hablando, de repente te olvidas que es una película, dices, es Fernando y es ella, es asombroso.